Mi nombre es Juan Manuel Pérez, soy coach ontológico, tengo un emprendimiento que se llama Coaching Diversidad, con el cual acompaño a diferentes personas de la comunidad LGBT en todo lo que tiene que ver con un proceso de visibilidad, naturalidad, salida del closet, etc. Además, soy parte de It Better y junto a la fundación trabajo en todo lo que tiene que ver con capacitación y talleres. Vamos a hablar de las dos primeras etapas que tienen que ver con la confusión y comparación. Recuerden, como les decía en la presentación, este es un modelo muy antiguo que hablaba solamente de la homosexualidad, llevándolo todo a esa etiqueta solamente. Y les voy a compartir la definición de estas dos etapas para después comentarles al respecto. Etapa número 1, confusión. Se siente diferente a los demás. La información que directa o indirectamente va adquiriendo acerca de la homosexualidad es percibida como haciendo alusión a su caso, lo que genera la sensación de ser diferente al resto de las personas, experimentando ansiedad y o confusión. Cabe señalar que la información que recibe la persona de parte de la sociedad está conformada generalmente por etiquetas que reflejan una actitud homofóbica que lastimosamente queda arraigada en su psique, dando lugar a lo que refiere como homofobia internalizada, definida como la incorporación que los homosexuales hacen de los significados negativos, los prejuicios y los estereotipos asociados con la homosexualidad y la transgresión de los estereotipos de género. Etapa número 2, comparación. Se plantea por primera vez la posibilidad de ser homosexual. La sensación de sentirse diferente a los demás empieza a incluir la sensación de ser sexualmente distinto, en la medida de que el sujeto es capaz de admitir que puede ser homosexual, experimentará que la confusión que trataba de reducir en la primera etapa disminuye, aunque también podría ocurrir lo contrario, es decir, que se niegue a aceptar esta posibilidad y que trate de actuar como lo haría un heterosexual. En estas dos primeras etapas se habla mucho desde lo emocional, aparecen como dos emociones muy intensas que tienen que ver con el miedo y la ansiedad, alimentadas mucho por la preocupación, por el shock, por un montón de cosas. Desde lo que se habla acá, se habla como de un proceso en donde la persona se da cuenta y empieza a analizar todo lo que tiene que ver con la salida del closet. Hay algo que con el paso del tiempo, por eso decíamos que esto es un modelo bastante antiguo, con el paso del tiempo se ha ido como descubriendo y se ha ido como certificando cada vez más, que tiene que ver que una persona, más allá del momento en el cual empieza a trabajar sobre su visibilidad, hay algo que empieza a surgir desde una muy temprana edad que tiene que ver con esa sensación de sentirse diferente. Obviamente que muchas veces eso no se lo puede rotular o no puede darse cuenta que tiene que ver con su orientación sexual porque no está en una edad en la cual puede asimilar eso, pero es algo que la persona desde una edad muy temprana empieza a sentir una cierta diferencia de lo que se espera o de lo que debería ser. Eso hace que obviamente uno vaya internalizando diferentes maneras de ir relacionándose con relación a eso. Y hay como tres cosas fundamentales en estas dos etapas que se dan, que tiene que ver una con lo que yo llamo como guión mental, ¿no? Que es el desarrollo de un guión que vamos armando inconscientemente que hace que vayamos desarrollando una creencia sobre quién somos. Todas las personas LGBT a lo largo de nuestra construcción, de nuestra identidad, fuimos desarrollando un guión mental relacionado a lo que tiene que ver con el miedo, el rechazo o la vergüenza. Es decir, por ejemplo, una persona que en el colegio sufrió bullying, maltrato, agresión, puede no haberlo sufrido personalmente, pero puede haber visto que eso sucedía con otra persona. El guión mental que puede desarrollar al respecto es, bueno, si se sabe que soy una persona LGBT, me van a agredir. Eso funciona inconscientemente, que lo que funciona consciente es la creencia que desarrolla sobre eso, que es, bueno, tengo que ocultar mi identidad, ¿sí? Porque mi identidad me pone en riesgo. Eso es lo que funciona conscientemente y eso es lo que se va manteniendo a lo largo del tiempo. A su vez, la mayoría de nosotros no tenemos un referente cercano que nos indique que eso que estamos viviendo, que es un proceso muy solitario, individual, hasta que decidimos nosotros exteriorizarlo, no tenemos un referente cercano que nos muestre que eso que estamos vivenciando es algo natural. Si bien se ha avanzado mucho en estos últimos tiempos en lo que tiene que ver con la visibilidad y con ciertos referentes que van apareciendo, la realidad, al ser una minoría, es que si contamos las personas que tenemos pares alrededor nuestro, son muy pocas las que nos pueden mostrar
que ser quien somos es algo natural, porque vivimos en un contexto heterosexual o heteronormativo, como se lo llama, ¿no? Y muchas veces estamos rodeados con ese contexto. Eso hace entonces que tampoco tengamos un referente que nos pueda mostrar que lo que estamos viviendo es natural. Recordando que eso que estamos viviendo es un proceso totalmente solitario, aislado, interno, que nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, hay como 3 puntos fundamentales que tienen que ver con el guión mental que la persona va desarrollando sobre eso, que eso funciona inconsciente, hace que desarrollemos una creencia, que es la idea de nosotros mismos, con la cual interactuamos en el mundo, y eso hace también, al no tener un referente, que esa idea se potencie mucho más. Son como las 3 cosas que hay que analizar mucho en estas 2 etapas. A mí siempre, una pregunta que hago mucho cuando trabajo en las sesiones, como la primera pregunta que dispara todo y que tiene que ver con esto, es ¿qué significa para vos ser gay? Si ante esa pregunta sigue habiendo una connotación negativa, bueno, porque hay algo de esto que todavía no está trabajado y hay algo de esto que hay que desarticular. Y es preguntándose esto: ¿qué aprendí yo con respecto a ser gay, lesbiana, bisexual, lo que fuera? ¿Cuáles fueron mis referentes? ¿Qué experiencia de vida tuve yo de chico? A veces es muy sencillo, pero a veces es pensar, si en tal momento escuché tal cosa, y eso darte cuenta que te sigue funcionando y que sigue articulando en tu realidad hoy. Por ejemplo, de casos que me han pasado, por ejemplo, una persona de ser muy chico, el padre en un contexto muy machista, familiar, el padre cada 2 por 3 le decía a la esposa que si el hijo le llegaba a salir gay, era culpa de ella. Bueno, él desarrolló un guión mental en relación a eso, sintiendo mucha culpa por ser quien es, y era algo que cada vez que se le planteaba la posibilidad de su visibilidad, de salir del closet, bueno, había un nivel de culpa y de sentimiento de daño hacia alguien que no lo podía identificar y que tenía que ver muchas veces con ese guión mental que se había armado en relación a ser quien. Así que hay 3 como aspectos fundamentales en esto, que es revisar qué viví, cómo lo viví, cómo eso me afectó, cómo lo construí en mi cabeza y en mi identidad, qué referentes tuve alrededor de eso, y a partir de ahí hay que trabajar en un proceso de reflexión, acompañándonos mucho con información nueva, que venga a rebatir un poco lo que vos ya tenés instalado, que venga a hacer contrapunto con eso, explorando situaciones nuevas. Es importante estar acompañado también en esta etapa, poder acompañarte con la gente del colectivo, con ONG, lugares en donde vos puedas obtener cada vez mayor información, y sobre todo en donde vos puedas ver que tu naturalidad no es algo que está mal, ni que te pone en peligro, ni es algo que genera rechazo, sino que es algo que lo podés vivir y que es algo fundamental para tu bienestar.